Estudios parlamentarios del Congreso de la República. Hoy, como ya es sabido, tenemos la conferencia El proceso de inconstitucionalidad a cargo del doctor Gonzalo Muñoz Hernández. El doctor Muñoz es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de los cursos de Derecho Procesal Constitucional y Derecho Constitucional Económico de la Universidad de San Martín de Porres. A la fecha se desempeña como coordinador de la Comisión de Asuntos Especiales del Tribunal Constitucional. Sin más, le doy la palabra al doctor Gonzalo Muñoz, para el cual pido un fuerte aplauso. Muy buenos días, mi nombre es Gonzalo Muñoz. Yo agradezco a las autoridades del Parlamento que me permiten en esta oportunidad compartir con ustedes un tema que a mí me gusta mucho, que es el proceso constitucional. Concretamente se me ha citado, y el tema que nos ocupa es el proceso de inconstitucionalidad. El proceso de inconstitucionalidad es uno de los procesos más importantes que tenemos. Entonces, para desarrollarlo y entenderlo de manera breve, porque lamentablemente no tenemos para desplayarnos mucho tiempo, he propuesto hacer o seguir el siguiente tema. Primero, entraremos a analizar la lógica de los procesos constitucionales. ¿Para qué sirven? En segundo término, entraremos a analizar qué cosa es el control constitucional. Sin estas dos cuestiones, no vamos a poder, o digamos, el objetivo de esta disertación no va a poder cumplir su cometido. Finalmente entraremos con el proceso de inconstitucionalidad. ¿Cuál es la lógica? La lógica, o lo que yo pretendo, es que el proceso de inconstitucionalidad sea visto no como algo aislado, sino como parte de un todo, que esto es de las garantías que el constituyente ha previsto para salvaguardar la Constitución. No sé si alguien puede alguna con la siguiente diapositiva. Perdón, la anterior. En líneas generales, nosotros tenemos un código procesal constitucional. Como todo código, busca sintetizar en un texto normativo los diferentes procesos constitucionales que están establecidos en la Constitución. La Constitución, en ese entendido, es la norma jurídica suprema del Estado. Pero no solamente tiene un carácter normativo, tiene un matiz político al mismo tiempo. Es una norma jurídica y es una norma política a la vez. Tiene por finalidad elemental controlar al poder, que puede ser público o privado. Ahora bien, partiendo de esta idea matriz, es posible inferir que de la Constitución salen reglas que pueden tener la naturaleza de ser normas regla, típico supuesto de hecho consecuencia, o normas principio. ¿Qué cosas son normas principio? Son, digamos, mandatos, son supuestos que técnicamente se denominan mandatos de optimización. ¿Y qué cosas son mandatos de optimización? Son cuestiones que tienen que hacerse posibles en la medida que jurídicamente pueda hacerse posible tal situación o que se cuente con los mecanismos idóneos para tal efecto. Por ejemplo, existe el derecho a la vivienda digna. Ese derecho lastimosamente no puede dar a que el Estado dé una vivienda digna a cada quien, porque lastimosamente existen limitaciones presupuestarias. Por más intención que tenga el Estado de hacerlo, no va a poder. Esa es la idea de la norma principio, es graficar mandatos de optimización. Ahora, dado que la Constitución es un texto normal, es una norma jurídica, es necesario que existan mecanismos tendientes a ¿qué? Tendientes a permitir garantizar que nadie la viole. Ahora, si estamos hablando de que es un texto jurídico, pueden haber escenarios en que se viole o que se desconozca. Entonces, como el Estado es consciente de ello,
parte de la premisa de que tienen que haber mecanismos para enmendar tal situación. Estos mecanismos jurídicamente se llaman procesos constitucionales, que pueden ser, que no son otra cosa que procesos destinados a garantizar tanto la supremacía normativa de la Constitución como, por otro lado, la vigencia de los derechos fundamentales ante amenazas de afectación o supuestos de afectación. Siguiente diapositiva. Entonces, a partir de esto, tenemos dos tipos de procesos en teoría. Procesos destinados a salvaguardar la supremacía normativa de la Constitución, entre los que tenemos al proceso de inconstitucionalidad que trabajaremos el día de hoy, al proceso de acción popular y al proceso competencial. De otro lado, tenemos procesos constitucionales que sirven para tutelar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, como tenemos al proceso de amparo, al proceso de habeas corpus, al proceso de habeas data y al proceso de cumplimiento. No obstante esta diferenciación que teóricamente existe, no puede soslayarse que debemos superar la idea de que el proceso de inconstitucionalidad solamente sirve para garantizar la supremacía normativa de la Constitución. Igualmente, tenemos que extirpar la idea o la creencia de que a través del proceso de amparo solamente se tutelan derechos fundamentales y no la supremacía normativa de la Constitución. Hoy por hoy se habla de una posibilidad de hacer las dos cosas a la vez. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría entrar a, describir cada cual de estos procesos. El proceso de inconstitucionalidad, como lo vamos a ver más adelante, es un proceso destinado a expulsar toda norma jurídica que tenga rango legal, que contravenga la Constitución por la forma o por el fondo. El proceso de acción popular tiene la misma finalidad, pero respecto de normas jurídicas que son infralegales. En este caso, lo que se analiza es lo que se hace es contrastarla frente a la Constitución o frente a la ley. En principio, como ustedes ya pueden comprender, el ordenamiento jurídico es uno, forma parte de una unidad. Entre las mismas normas existen varios criterios de jerarquización. La jerarquización implica que en la cúspide del sistema jurídico se encuentra la Constitución. También forman parte de la cúspide los tratados de derechos humanos. En un segundo nivel tenemos una serie de normas jurídicas como la ley del Congreso, como el decreto legislativo, como el decreto de urgencia, como la ordenanza municipal, como la ordenanza regional, como el reglamento del Congreso y como los tratados que no versan sobre derechos humanos. Este tipo de normas jurídicas son susceptibles de ser cuestionadas mediante el proceso de inconstitucionalidad. En un tercer nivel tenemos la norma infralegal, que básicamente son normas reglamentarias. Este tipo de normas son susceptibles de ser cuestionadas mediante un proceso que es el proceso de acción popular. Al momento de desarrollar lo concerniente al proceso de inconstitucionalidad, voy a hacer referencia a algunas cuestiones para contrastarla con lo que ocurre con el proceso de acción popular. Finalmente tenemos el proceso competencial, que es un proceso destinado a dirimir quién tiene competencias constitucionales sobre determinada materia. Puede ser un conflicto en el que dos entidades, controviertan el hecho que ellas son quienes tienen la misma de manera exclusiva excluyente, o puede ser por el contrario que ninguna de las dos quiera hacerlo, que ninguna de las dos quiera, tomar el toro por las astas y cumplir determinadas facultades. Finalmente tenemos a los procesos que tutelan la vigencia efectiva de derechos fundamentales, que tenemos el proceso de amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento. Voy a empezar de atrás para adelante por una cuestión meramente metodológica. El proceso de cumplimiento es un proceso que, según el Tribunal Constitucional, sirve para tutelar un derecho fundamental innominado. Como ustedes comprenderán, los derechos fundamentales no solamente son los que están listados en la Constitución, sino que el artículo 3 abre la puerta para que puedan crearse o puedan entenderse nuevos derechos fundamentales, lo que se condice con el carácter abierto de la misma. Entonces,
el proceso de cumplimiento en tal escenario sirve para tutelar un derecho fundamental que es el consistente en que se cumplan las normas jurídicas y que se ejecuten los actos administrativos. Decimos que es un derecho innominado y también decimos que es un derecho fundamental un poco controvertido. ¿Por qué controvertido? Porque básicamente lo que ha hecho el Tribunal Constitucional peruano es seguir la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana. Este proceso de cumplimiento que ha sido introducido en la Constitución de 1993, digamos, fue tomado o digamos se inspiró en el proceso de cumplimiento colombiano, que justamente fue creado en la Constitución colombiana de 1991. Ahora bien, este proceso de cumplimiento es probablemente el proceso que menos sentencias de fondo del tribunal tiene. ¿Por qué? Porque se ha expedido un precedente, que es el precedente Villanueva, a través del cual se limita, o digamos se fijan pautas para restringir la procedencia del mismo. Dado que lo concerniente al proceso de cumplimiento escapa a lo del curso, voy a ceñirme más o menos a delimitar las líneas generales. El mandato tiene que ser cierto, claro, y digámosle, como se trata de un proceso eminentemente ejecutivo, que el título ejecutivo sea claro. Existen más causales de improcedencia, pero creo yo que para efectos de esta disertación lo dejamos aquí. El otro proceso al que hacemos mención es el proceso de habeas data, que es un proceso constitucional destinado a salvaguardar dos derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa, que están recogidos expresamente en el numeral 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución. El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental consistente en que cualquier ciudadano y sin expresión de causa pueda acceder a toda aquella información que califique como pública. Más allá de que el tenedor de esa información sea una entidad pública, porque puede en algunos escenarios estar en posesión de privados, lo que busca el derecho fundamental al acceso a la información pública es que el ciudadano acceda a la misma. ¿Para qué? Para fiscalizar la manera como se viene administrando la red pública. El derecho a la autodeterminación informativa, por el contrario, es un derecho fundamental consistente en que cada quien pueda controlar la información que sobre él existe. O sea, es, digámosle, un derecho fundamental que, a diferencia del acceso, busca tutelar al ciudadano, a una persona en concreto. Por ende, cuando se requiere información al amparo de la autodeterminación informativa, deberá justificar ese nexo. A diferencia del acceso, en el que cualquiera puede pedirlo, en el caso de la autodeterminación tendrá que señalarse para qué se pide y cuál es el título por el que se pide. Finalmente tenemos el proceso de habeas corpus, que es un proceso destinado a salvaguardar la libertad personal y todos aquellos derechos conexos a esta. ¿Qué significa eso? Que a través de este proceso se garantiza básicamente la libertad ambulatoria, el poder transitar libremente por la ciudad, por la calle, por donde fuera. Ahora bien, dado que sirve también para garantizar derechos conexos, la pregunta que surge es la siguiente: ¿qué se entiende por derecho conexo en libertad personal? Se entiende por esto, en realidad no hay una jurisprudencia clara del tribunal, no hay una sentencia marco que señale qué debe entenderse por conexo. Sin embargo, es posible extraer un común denominador de todos estos fallos de fondo de habeas corpus. Se entenderá por derecho conexo a la libertad individual a todo aquel derecho que se viola o afecta o se amenaza de manera conjunta e inescindible con la libertad individual. Por ejemplo, cuando en un proceso penal se viola el derecho de defensa y precisamente se termina condenando penalmente a una persona, el derecho al debido proceso es conexo a la libertad personal porque precisamente esa afectación a la libertad personal, al debido proceso en su manifestación de defensa, ha conllevado o acarrea que esta persona encuentre restringida su libertad al ser internado en un recinto penitenciario. El proceso de amparo, finalmente, es el proceso más grande. Es el proceso que sirve para tutelar todos aquellos derechos fundamentales que no están comprendidos en ninguno de los antes mencionados. Ahora, en lo concerniente al proceso de amparo, debe tenerse presente que es bastante residual.
Antes, con el modelo previo al Código Procesal Constitucional, teníamos un modelo alternativo. ¿Y qué consiste un modelo alternativo? Que el propio demandante decida si acude a la vía ordinaria o, por el contrario, acude a la vía constitucional. Ahora bien, tratándose del proceso de amparo, han habido intentos por circunscribir su procedencia a supuestos excepcionalísimos. El pleno anterior del Tribunal Constitucional ha seguido la línea del presidente Bailón, que en líneas generales habla de que el proceso de amparo en materia laboral, por ejemplo, para todas aquellas cuestiones del régimen 276 se van al proceso, el proceso contencioso administrativo, y para el 728 en tanto la controversia sea clara. Esa definición tampoco es muy clara, entonces ha tenido que ser precisada ulteriormente por este nuevo colegiado del tribunal que hoy día preside el tribunal, y se ha señalado, por ejemplo, que existen dos criterios que son medulares para, digámosle, entender cuándo procede. El precedente se llama el Gorríos. A través de este precedente se señalan dos cuestiones. La primera cuestión, debe evaluarse si desde una perspectiva objetiva, esto es, si no existe en la vía ordinaria un proceso constitucional destinado a la salvaguarda de este derecho, el amparo siempre procede. ¿Por qué? Porque no existe otra vía. Desde una perspectiva subjetiva, ¿qué se analiza? Si más allá de que existe un proceso ordinario, si hay una situación de urgencia que amerite una tutela, digámosle, perentoria, tendrá que acudirse al amparo. Por ejemplo, cuando se cuestiona una decisión del Parlamento, por ejemplo, una sanción de ética, esa decisión del Parlamento no puede ser cuestionada en la vía ordinaria, porque el proceso contencioso administrativo no sirve para tal efecto. El proceso laboral menos. No existe un proceso en la vía ordinaria destinado a precisamente salvaguardar eso. Entonces, el amparo procederá. Ahora bien, tratándose, por ejemplo, de un escenario en el que una persona que es titular del servicio público de suministro de agua potable y alcantarillado tiene un litigio con la entidad prestadora, y esta entidad prestadora no le da la razón, se impugna ante SUNAS, dos opciones. Esa decisión de SUNAS, que implica la suspensión del servicio, que es de primerísima necesidad, ¿puede ser impugnada en el contencioso? Pues claro que sí. Pero sin embargo, se deja abierta la posibilidad de que también se recurra al amparo. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de emergencia. Mientras esta persona no tenga agua, no solamente padece de ese servicio público de primerísima necesidad, también puede estarse expuesta a enfermedades. Entonces, dado que en este escenario el proceso de amparo es mucho más corto que el contencioso, se abre la puerta desde la perspectiva subjetiva a acudir al amparo. Ahora bien, con esto cerramos esto de los procesos constitucionales, pero hay que extraer unas ideas que yo creo que son necesarias para entender el proceso de inconstitucionalidad. Dijimos que en el proceso de inconstitucionalidad, en principio, sirve para expulsar del ordenamiento jurídico una norma que resulta contraria a la Constitución. Esa es la regla. Ahora, sin embargo, al momento de conocerse esa demanda, que es de instancia única y que solamente la conoce el Tribunal Constitucional, surge una duda. ¿También puede salvaguardarse derechos fundamentales? La respuesta es sí. Si estos derechos fundamentales están en esa norma jurídica, que estrictamente es materia de control, es posible que el tribunal declare la inconstitucionalidad y por ende expulse el ordenamiento de esta norma jurídica en caso, digamos, de contravenga un derecho fundamental. Por ejemplo, hace algunos años hubo una norma que establecía el servicio militar obligatorio. Imaginemos que no se hubiese planteado el amparo, que como ustedes bien saben, la Defensoría del Pueblo ordenó la suspensión del sorteo a través del cual se iba a llenar el cuartel de reclutas. Si no se hubiera planteado eso, ¿qué hubiese pasado? Pues simplemente se realizaba el sorteo y probablemente hubiesen habido personas que hubiesen realizado el servicio militar contra su voluntad inclusive. Al declararse la inconstitucionalidad misma, no solamente se expulsa esa norma, sino se salvaguardan los derechos fundamentales de todas aquellas personas que en principio estarían obligadas a hacer un servicio militar obligatorio, incluso en contra de su voluntad. Lo mismo ocurre
en otro sentido para el amparo. Por ejemplo, si en el amparo se declara inaplicable a un particular, por ejemplo, una norma tributaria que resulta contraria al principio de reserva legal, esa situación solamente se aplica en principio al demandante. Sin embargo, no puede soslayarse que todos aquellos contribuyentes que estén en la misma situación van a tener que tener el mismo resultado. Entonces, técnicamente, cuando el tribunal declara que un tributo es inconstitucional por un tema de forma, todos aquellos contribuyentes que estén en la misma situación van a tener un fallo estimativo. Es más, incluso hay escenarios en que el tribunal ha aplicado la figura del estado de cosas inconstitucional, que es una figura colombiana que consiste en extender los efectos, en este caso de un fallo en particular de amparo, en el caso colombiano es una acción de tutela, a una colectividad de personas que están en la misma situación ante situaciones de manifiesta y recurrente conculcación de derechos fundamentales. Por ejemplo, el Perú lo aplicó en el caso de la ONP. Como ustedes saben, el principal litigante del Estado es la ONP. La ONP es la entidad encargada de administrar los fondos de pensiones públicas. Lamentablemente, muchas personas sienten, y en efecto, los jueces están enmendándole la plana a la ONP de manera recurrente. Es posible inferir de que aquí hay líneas interpretativas de la ONP que deben cambiar, pero no solamente líneas interpretativas, también es necesario reformarla, porque para bien o para mal, no se puede reformar la justicia si es que sus actores, o digamos los actores, el principal demandado, es renuente a actuar conforme a la legalidad o a la constitucionalidad, se cabe el término. Ahora bien, ¿en qué otro escenario también se aplicó eso? En el caso, por ejemplo, de presos. La situación de inconstitucionalidad de un preso de un recinto penitenciario que lastimosamente está sobrepoblado es la misma para el resto que también están cumpliendo condena en ese recinto penitenciario. Entonces, es posible también en esos escenarios extender el fallo. Ahora, una vez cerrado esto, tenemos que dar una conclusión preliminar. El proceso constitucional busca un fin constitucionalmente legítimo, que es salvaguardar la Constitución, precisamente su supremacía. También, a la vez, puede servir para tutelar derechos fundamentales. Ahora bien, hay que tener presente que lastimosamente, como se verá a renglón seguido, no cualquiera puede interponer un proceso de inconstitucionalidad. Entonces, yo me quedo con esa conclusión. Más allá de la distinción teórica entre procesos destinados a la salvaguarda de la Constitución como norma suprema, también es posible, digamos, hacer otra cosa. O sea, es posible fusionar ambas cosas. No debemos quedarnos solamente en lo teórico. Siguiente diapositiva, por favor. Luego de este panorama de los procesos constitucionales, entramos al control constitucional mismo. Antes de entrar al control constitucional, voy a decir una idea que es medular que ustedes comprendan. Los procesos constitucionales no necesariamente siguen la línea de la teoría general del proceso. La teoría general del proceso es básicamente derecho civil y por ende disponible. Aquí estamos hablando de cuestiones indisponibles. Por eso el proceso, que es ante todo un instrumento, tiene que ser lo suficientemente dúctil para prescindir de las formas en caso éstas estorben para solucionar el litigio. Lo que está en juego no es algo mínimo, no es algo menor, es la Constitución, son derechos fundamentales. Por ende, la interpretación de la norma constitucional tiene que hacerse de manera teleológica con la finalidad que tiene, que es la salvaguarda de la Constitución. Zanjado esto, entramos a lo que es técnicamente control constitucional. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el control constitucional? Más allá de la discusión teórica sobre la cual podemos entrar horas tras horas, me quedo con lo siguiente. El control constitucional es básicamente contrastar actos normativos, conductas de los particulares o lo que fuere a la Constitución. Esto es verificar que
todas aquellas actuaciones públicas o privadas se condigan con el texto constitucional o que no lo contravengan. Eso en líneas generales es control constitucional. El Tribunal Constitucional en ese sentido ha señalado que no existen islas exentas del control constitucional. Por ende, todo es susceptible de ser controlado. Ahora bien, en ese entendido es preciso hacer un distingo fundamental. Y esto es medular para entender el proceso de inconstitucionalidad. Una cosa es el control constitucional y otra cosa es el control político. Cuando la judicatura constitucional tiene un caso y va a tener que desarrollarlo, la absolución del mismo tiene que basarse en contrastarlo con la Constitución, ser un control jurídico. Por ende, lo que tiene que hacerse es verificar que en el caso concreto del proceso de inconstitucionalidad, la norma que se va a contrastar con la Constitución no la contravenga. Simple y llanamente limitarse a eso. La Constitución establece un marco bastante amplio de posibilidades en la que el legislador puede moverse. El legislador tiene un amplísimo margen de discrecionalidad en tal sentido. No existe una respuesta única. La judicatura constitucional, en ese sentido, se encuentra vetada de hacer control político. El control político básicamente es analizar tanto la conveniencia como la oportunidad de determinada disposición jurídica. Si conviene o no conviene, es una decisión que le corresponde al Parlamento. Será el Parlamento, serán las nuevas mayorías que pueda tener el Parlamento a lo largo del tiempo quienes se encarguen de eso. A la judicatura constitucional no le corresponde verificar si esa es la mejor salida que corresponde o imponer sus creencias sobre las del Parlamento. Eso debe quedar claro, porque muchas veces se pide a la judicatura constitucional que subrogue al Parlamento en algo que le es inherente a este último, que es, en el ámbito de su discrecionalidad, fijar reglas. La judicatura constitucional se encuentra impedida de tal efecto. La pregunta es ¿por qué? Porque la función jurisdiccional es básicamente contrastar, en el caso del proceso de inconstitucionalidad, esta norma jurídica a la Constitución. No subrogar al Parlamento en decidir qué salida es la mejor que hay. Ahora bien, esto que les he dicho tiene fundamento en un principio, en un criterio de interpretación constitucional que es medular, que es la corrección funcional. ¿Y en qué consiste la corrección funcional? Básicamente en respetar competencias y atribuciones de los otros organismos constitucionales. A quien se le ha delegado la facultad de legislar, en principio es al Congreso, en materias que corresponden al Estado Nacional. La judicatura no está habilitada para legislar. Por ende, cuando tenga que juzgar la constitucionalidad de la misma, debe ceñirse a determinar si la norma es constitucional o no. No si es buena o mala, no a si es conveniente o inconveniente. Estos dos criterios, que como ya ha sido explicado, forman parte del control político, no pueden realizarse por la judicatura constitucional, y mucho menos por la judicatura ordinaria. Ahora, si partimos de esta premisa, hay otro punto que es medular que debe ser atendido, que es lo concerniente al criterio de interpretación conforme. ¿En qué consiste eso? ¿O cuál es la idea de eso? Cuando el Tribunal Constitucional, en el caso que nos ocupa del proceso de inconstitucionalidad, tenga que juzgar la constitucionalidad de la misma, tendrá que expulsarla solamente en caso no pueda encontrar una interpretación que se ajuste a la Constitución. ¿Cuál es el punto? El punto es que la norma jurídica, como ustedes saben, es susceptible de ser interpretada. Hay reglas de interpretación jurídica. Un enunciado lingüístico puede ser interpretado de diversas maneras. El enunciado lingüístico, esta es la disposición, requiere que un intérprete le dé un sentido. Esto puede generar varios sentidos interpretativos, todos estos válidos. Ahora,
lo que la Judicatura Constitucional hará en el proceso de inconstitucionalidad es precisamente verificar todas aquellas interpretaciones y, si es posible, salvar la interpretación del enunciado lingüístico que está contenido, o digamos contenido en la norma jurídica, declarar infundada la demanda siempre que se interprete de esta manera. Básicamente, ¿por qué? Porque para bien o para mal, quien detenta el poder de legislar tiene una legitimidad de origen, en este caso el voto popular. Puede gustarte o no la composición del Parlamento, pero esa composición refleja, ¿qué cosa? Lo que la gente quiere, porque para bien o para mal han sido elegidos por la ciudadanía. Entonces, el control constitucional de esto tiene que ser respetuoso de esto. Tiene que, ante todo, ser lo suficientemente inteligente para, digámosle, no interferir en funciones que no le han sido delegadas. Además que esto termina redundando en legitimarse, no por el hecho que tengas un poder tan grande, porque para bien o para mal, el Tribunal Constitucional tiene un poder muy grande, porque para fin de cuentas, tiene la última palabra respecto de lo que es constitucional, respecto de lo que no lo es. Ahora, en ese orden de ideas, y para ir cerrando, voy a plantear dos conclusiones preliminares. Todo puede ser controlado. Actos normativos, actos entre privados, lo que fuera. Resoluciones judiciales, por ejemplo. Sin embargo, en lo que a control constitucional se refiere, no es posible escapar o sustraerse del mismo. En lo que nos ocupa del control constitucional de actos normativos, en este caso de normas con rango legal, el control que se va a hacer es un control meramente jurídico. La norma puede gustarte o no puede gustarte, puedes juzgarla de inconveniente o no, pero sin embargo se presume que es constitucional, se presume que es legítima, se presume que, digámosle, recoge el sentimiento popular, pero son presunciones. Precisamente esto es medular cuando trabajemos lo concerniente a los efectos de las sentencias estimativas en procesos de inconstitucionalidad. Salvo que existiese alguna pregunta, pasaré a la siguiente diapositiva. El control constitucional en el Perú es difuso y concentrado. Tenemos los dos a la vez. Voy a graficar muy rápidamente lo que es el control difuso, porque en realidad este escapa a la disertación del día de hoy. El control difuso es básicamente judicial review. ¿Y qué cosa es eso? Es básicamente inaplicar una norma jurídica que contravenga la Constitución. Así de simple. ¿Cuándo se inaplicará? Cuando el juez, en este caso cualquier juez, encuentre que no puede darle un sentido interpretativo a ese texto acorde con la Constitución. Sigue la misma regla. Si no es posible darle un sentido interpretativo acorde a la Constitución, tendrá que ser, en este caso, inaplicada. La pregunta en ese contexto es la siguiente. En un proceso de inconstitucionalidad, ¿cabe el control difuso? Han habido supuestos en que ha sido así. Por ejemplo, en normas procedimentales. Un ejemplo. La procedencia de la demanda de inconstitucionalidad se encuentra supeditada, entre otras cosas, a que se adjunte a la demanda como anexo copia de la norma que precisamente se impugna. La pregunta en ese sentido es: ¿qué ocurre cuando se plantea una demanda de inconstitucionalidad contra una ordenanza municipal que nunca ha sido publicada, o contra una norma que nunca ha sido publicada? Porque precisamente algo que se puede cuestionar es esto, que se cumpla con las formalidades de la norma. Han habido escenarios en que gobiernos locales han expedido ordenanzas, pero como ustedes bien saben, la publicación es algo que supedita la eficacia de la misma. Tratándose de normas del gobierno nacional, se publican en el Diario Oficial Peruano. Entidades locales de Lima, en el Diario Oficial Peruano. Entidades locales de algunas regiones, se publican en el Diario de Publicación de Anuncios
judiciales o en otra de mayor circulación. Sin embargo, se permite en algunas circunscripciones geográficas la publicación mediante bandos. ¿Qué son bandos? Son paneles en donde, como no hay, digamos, de diarios de circulación, porque también tenemos que entender que nuestro Perú es así, se publicita la norma de esta manera. ¿Cuál es el problema? Que algunas entidades nunca lo llegan a publicar, pero sin embargo ejecutan y realizan actuaciones en virtud de esa norma jurídica. La pregunta en ese contexto es la siguiente: si la norma nunca ha sido publicada, ¿el tribunal podría exigir que se entregue copia de la misma? Yo creo que no, pero sin embargo hubo un caso en el que se rechazó la demanda por eso. Se pidió la nulidad de la misma y el tribunal como que ahí reparó que en realidad estamos ante un requisito absurdo que constituye en líneas generales una barrera al acceso a la justicia que no tiene fundamento. Es por eso que cuando se cuestionan situaciones similares, el tribunal ya no exige eso, inaplica el Código Procesal Constitucional en ese aspecto. Ahora, salvo en cuestiones procedimentales, no puede hacerse control difuso. Han habido supuestos en que el tribunal lo ha hecho, pero fue por cuestiones más políticas y jurídicamente, digámosle, no cabe, creo yo, hacerlo. Es más, salvo desde ese escenario que se realizó, no lo he vuelto a hacer. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Concretamente, ese caso fue en el de la ley de interpretación auténtica que se expidió para la reelección por un tercer periodo del expresidente Fujimori. Ahora, tengan en cuenta que esa situación, o digamos, eso que resolvió el tribunal, fue básicamente una situación de dar una contestación política. Jurídicamente no tiene fundamento esa sentencia. Simplemente es poner en claro una posición. No tenemos los votos para declarar fundada la demanda, pero sin embargo manifestamos nuestra posición. Ahora, el desenlace de esa sentencia, usted ya lo conoce, tampoco vale la pena, creo yo, en esta oportunidad hacer mención al mismo. Sin embargo, vamos a entrar muy sucintamente a las dos características principales del control difuso. El control difuso, a diferencia del control concentrado, que se hace o que se realiza cuando se plantea una demanda de inconstitucionalidad, es meramente incidental. ¿Y qué significa eso? Que se da en el marco de un proceso. En un proceso laboral se hace el control difuso. Si es que la norma, si es que la pretensión tiene sustento en que se inaplique la misma porque es inconstitucional. Se puede dar en un proceso civil, se puede dar en un amparo. O sea, no existe un proceso destinado, o digámosle, es posible hacerlo en cualquier tipo de proceso, sea constitucional u ordinario. Tiene también un efecto de interpartes. En principio, solamente los beneficiarios de esa demanda son aquellos que se benefician con el control difuso, salvo que el Tribunal Constitucional decida extender los efectos del fallo, que se da a través de la figura de, digamos, el estado de cosas inconstitucionales, que es ante una situación manifiesta de derechos fundamentales que se reitera, por, digamos, atendiendo al carácter flexible del proceso constitucional, es extender los efectos del mismo. Pero el tribunal ha aplicado muy poco. Le ha aplicado, por ejemplo, en esos dos casos, pensionistas, reclusos. Es un conglomerado determinado de personas que padecen de una situación manifiesta de inconstitucionalidad. En otros escenarios no lo ha hecho. Siguiente diapositiva, por favor. El control concentrado, que es básicamente lo que nos ocupa ahora. Es básicamente la facultad concedida al Tribunal Constitucional para expulsar normas jurídicas con rango legal, como al Poder Judicial para expulsar normas jurídicas con rango infralegal en caso contravengan la Constitución, en el caso del proceso de inconstitucionalidad, o vulneren la Constitución y la ley en el caso del proceso de acción popular. Nótese que el proceso de inconstitucionalidad tiene instancia única y lo conoce el Tribunal Constitucional. Frente a lo resuelto en un proceso de inconstitucionalidad no cabe la posibilidad de impugnación. Lo único que cabe es el recurso de aclaración, que es que
explicite o grafique o digamos, precise algunos puntos que han quedado sueltos en el aire. El proceso de acción popular, por el contrario, tiene dos etapas. Se inicia ante una sala civil y en segunda instancia lo conoce la sala constitucional y social del Poder Judicial. Ahora, lo resuelto por el Tribunal Constitucional no solamente es inimpugnable, tampoco puede ser cuestionado mediante otro proceso constitucional como el de amparo. Sin embargo, ello no ocurre con el proceso de acción popular. Cuando en segunda instancia se resuelve en un sentido A o B, es posible interponer una demanda de amparo contra esa resolución judicial firme si es que viola algún derecho fundamental. Sin embargo, la jurisprudencia del tribunal ha sido muy cautelosa en abrir esa posibilidad, pero ceñirla o digamos restringirla de tal manera de que solamente se habilite por una vez y que se traten supuestos en que la vulneración al debido proceso sea manifiesta. Porque de lo contrario, el tribunal tendría que, o acabaría subrogándose en la competencia de la Sala Constitucional y Social para conocer el proceso de acción popular. También es posible que en caso se confirme a nivel del proceso de acción popular la constitucionalidad de un decreto supremo, el tribunal lo inaplique en un proceso de amparo. Si es que existe una violación a un derecho fundamental, que es bastante discutible, pero sin embargo yo cumplo con remitir o con explicitar el estado actual de la jurisprudencia. ¿A qué me refiero muy concretamente? Si en un proceso, en principio, cuando estemos ante un proceso de control concentrado, toda decisión final de fondo tiene la calidad de cosa juzgada. Por ende, como será trabajado a continuación, vincula a todos los poderes públicos y privados. En ese sentido, ya en principio no se puede hacer el control constitucional de esa norma cuya constitucionalidad ha sido confirmada o por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema, salvo que exista un escenario en el cual tenga que necesariamente el tribunal, en virtud de su facultad o digamos de la responsabilidad de ser supremo intérprete de la Constitución y de la guarda de la misma, de zanjar definitivamente algún problema. Es una potestad que el tribunal se ha reservado. Ahora, no obstante lo antes señalado, en el que hemos entrado a tallar sobre un concepto que es la cosa juzgada, que es una garantía judicial consistente en zanjar de manera definitiva un conflicto, es posible que se vuelvan a plantear demandas de inconstitucionalidad sobre leyes u otras normas que ya han sido confirmadas por el tribunal. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, el fundamento de esta nueva demanda sea otro. Si la causa petente es otra, en una primera demanda se demanda la inconstitucionalidad de la ley X por una razón A, es posible, a pesar de que el tribunal ya se ha pronunciado de fondo y esa decisión tiene calidad de cosa juzgada, que una segunda demanda pueda proceder siempre que el fundamento ya no sea A, sino B. ¿Por qué? Porque para bien o para mal hay que tener en consideración de que no cualquiera puede plantear la demanda de inconstitucionalidad. Puede ser incluso que la primera demanda de inconstitucionalidad, que por ejemplo un colectivo puede plantear, sea muy mala. Puede ocurrir de que esta situación, esta falta de diligencia de quien interpone la demanda conlleve cosa juzgada y termine convalidando un statu quo inconstitucional. Ahora bien, a esto hay
otro aspecto que tiene que ser puesto en consideración. Dado que estamos hablando de procesos constitucionales y dado que en ese sentido estamos hablando de procesos dúctiles, el Tribunal Constitucional no se ciñe por la congruencia procesal. Por ende, una vez que se interpone una demanda de amparo, de inconstitucionalidad, puede ser de que esta entidad que le interpuso se desista. El tribunal puede rechazar el desistimiento. El tribunal puede incluso declararla fundada, no por la razón que se esgrime, sino por otra. El tribunal en ese escenario tiene un amplísimo margen de entender los fundamentos de la misma. Y es algo que debe quedar bastante claro. Como repito, todos estos escenarios son casuísticos. Esto que les narro no está en el Código Procesal Constitucional. Son cuestiones que en la práctica se grafican. Salvo que exista alguna pregunta, paso a lo concerniente al control concentrado. Caballero, le escucho. Le escucho. A ver, el control difuso administrativo es una cuestión bastante polémica. En realidad, el control difuso administrativo es algo que del tenor o de una interpretación de la Constitución no puede fluir como no puede fluir. Es una cuestión bastante opinable. Ahora, lo que señala el caballero es bastante cierto. Existe un precedente Requena, consorcio Requena, a través del cual el tribunal deja sin efecto un precedente anterior que es Salazar-Yarlenque. En este precedente se habilitó en determinados escenarios a la administración pública de ejercitar el control difuso. Ahora, no obstante lo señalado en el precedente de Salazar-Yarlenque, ya habían pronunciamientos previos del tribunal que daban a entender de que la administración pública podía ejercer el control difuso. Por ejemplo, en el caso de las pensiones. Por ejemplo, en el caso de arbitrios municipales de Surco y San Isidro. Ahora, técnicamente, el control difuso es una potestad jurisdiccional. En teoría, son los jueces los encargados de aplicarlo. Y es más, para ser más específicos, existen países que el control difuso no lo otorgan a los jueces, porque crean una cuestión que se llama la cuestión de constitucionalidad y son los jueces quienes tienen que derivarlo al Tribunal Constitucional, por ejemplo, para que sea el Tribunal Constitucional quien decida. No obstante lo expuesto, el tribunal en un momento dado expidió la sentencia de Salazar-Yarlenque. Ahora, haciendo un estudio de cómo en el tiempo se ha visto Salazar-Yarlenque, son muy pocas las entidades de la administración pública que han utilizado el control difuso. Lo que han hecho es básicamente control de legalidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo del control difuso administrativo? Aliviar la carga procesal de los amparos. Justamente, si una cuestión que puede ser polémica o no, pero obviamente no vincula al tribunal, pues una apreciación mía. ¿Quién está en mejor posibilidad de hacer el control difuso en materia tributaria? ¿Un tribunal fiscal con integrantes que son especialistas en derecho tributario o un juez constitucional? Creo yo, por experiencia, que es el tribunal fiscal. ¿Quién puede inaplicar, por ejemplo, una norma de carácter bancario, por ejemplo? Una norma técnica por ejemplo, digamos, por citar solamente un ejemplo, una norma que en el Perú recoge las cuestiones que el Estado ha asumido sobre Basilea. Muy probablemente la administración de la SBS esté en mejor capacidad de entender si esa norma es constitucional o no que un juez, porque para bien o para mal estamos hablando de entidades técnicas, estamos hablando de organismos especializados. Pretender, como en el derecho romano, que los jueces conozcan todo el derecho, por más que exista el principio de iura novit curia, no tiene un correlato en la realidad.
Pretender que alguien domine todo es en realidad una quimera. Antes podía. ¿Por qué? Porque el derecho era muy corto. A medida que el derecho se ha ampliado a ramas que antes no existían, cada vez es más especializado, esa creencia de que el juez puede hacerlo todo, en realidad choca contra una pared. Entonces, si la pregunta es, ¿qué opinión merece esto de aquí? Yo creo que es bastante opinable. El tribunal, creo yo, que... A ver, ¿cuál sería la palabra exacta? Más allá de lo que los asesores puedan creer, quienes tienen la última palabra en el tribunal son los jueces. Los jueces, como ustedes saben, los elige el Parlamento. En principio ellos responden por lo que firman. Entonces, más allá de que una persona esté de acuerdo o en desacuerdo con la sentencia de control difuso, hay algo que sí creo que sí se le puede reprochar a ellos. Y lo digo con mucha pena, porque incluso yo he trabajado con alguno de ellos. Está bien, yo entiendo que ustedes pueden dejar sin efecto ese precedente. Yo entiendo que efecto práctico no ha tenido mucho. Pero sin embargo, si ustedes van a cambiar el precedente, tienen que decir por qué las circunstancias que los motivaron en un primer momento a dar esa facultad, o ya no, ¿por qué han cambiado de parecer? No simple y llanamente decir, bueno, en este caso la comisión dice esto. Es decir, también creo que si algo se le puede reprochar es precisamente la carencia de esa justificación. Porque en un primer momento se dio y porque en este segundo momento se da marcha atrás. Porque, digámosle, cuando iniciaste el mandato dijiste sí hay control difuso, y por qué cuando te vas ya no. Eso concretamente en un magistrado que firmó la sentencia sí creo que sí es reprochable. En el resto no, porque el resto básicamente encontró la sentencia, encontró el precedente, ninguno estaba de acuerdo con lo señalado en ese precedente, pero para bien o para mal, modificar un precedente no es muy fácil. El precedente es básicamente reglas que se fijan y que supuestamente tienen que ser pétreas. Entonces, para modificarlo se requiere una mayoría cualificada. Para modificar un precedente antes era con 5 votos, hoy con 4. Ahora, en ese momento a nadie se le ocurrió, digamos, de bajar el número de votos necesario. Sin embargo, siempre se tuvo esa intención hasta que se logró el consenso. Una vez que se logró el consenso, se dejó sin efecto el precedente. El problema viene dado, creo yo, y esa es una opinión muy mía, que este magistrado que cambió de parecer tenía que haber justificado en qué hacía o qué justificaba esa variación. Es bastante frecuente que los magistrados cambien de pareceres y que es más, incluso cambien precedentes, pero cuando han aplicado ese precedente, creo yo que es necesario justificar. Por ejemplo, el magistrado Urbiola Hani, siempre que cambie precedente, justifica en qué se hace el cambio. Ahora, en el caso concreto del control difuso, el magistrado Vergara debía haber hecho eso. No lo hizo, pues bueno, es algo que en principio tendría que ser respuesta. Ese interrogante tendría que ser respondida por él, o por alguien que trabajó por él, ¿no? Dígame. Dice el administrado, señor, ahora por esta sentencia del Tribunal Constitucional, usted tiene que irse al juzgado contencioso administrativo, lo cual es tedioso, complicado y perjudicial al administrado. Entonces son uno de los... Aunque yo le puedo dar un contraargumento para eso. Miren, cuando el Tribunal Fiscal ha tenido esa potestad, nunca lo ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho el Tribunal Fiscal? No se ha pronunciado. Entonces, básicamente ha dejado al administrado en una situación. Administrado, mire, en realidad me ha pedido control difuso, voy a analizar. Pasan 2, 3, 4 años, no resuelve la causa. Ha buscado básicamente que sea el propio administrado quien se canse, dé por agotar la vía administrativa en virtud del silencio administrativo y recurra al amparo o al ¿cómo se llama? Contencioso administrativo. En paralelo, como esa situación se venía dando, ¿qué otra cosa más hacían los administrados? Bueno, en realidad espero los 6 meses que tienen para pronunciarse, espero los 6 meses que tienen la administración y acudo al amparo. Básicamente eso. Ahora, eso está mal, pero era una práctica que se dio. Ahora que no existe el control difuso, al administrador en realidad incluso se le conviene. Y le voy a decir por qué. Porque dado que la administración no puede hacer control difuso, está exceptuado de agotar la vía previa y de frente va al proceso de amparo. Como se está pidiendo inaplicación de norma legal,
En todos esos escenarios, si la norma es autoaplicativa, no existe la posibilidad de recurrir al contencioso, porque para inaplicar una norma en concreto no hay como pretensión principal, tienes expediente la vía del amparo. O sea, a fin de cuentas, no creo que haya un perjuicio, en realidad los ha beneficiado a los administrados. Porque si bien es cierto, el Tribunal Fiscal puede hacerlo, nunca lo ha hecho. En realidad, eso generó otro problema que el tribunal ha tenido que solucionar y de manera bastante impopular. Es la gente esperanzada en que el Tribunal Fiscal inaplique la norma, se enfrentó con una situación en que el tribunal se cruzaba de brazos. ¿Qué generó eso? Que los intereses que la SUNAT cobra son muy elevados, se le den a sumas exorbitantes. Entonces, al fin y al cabo, mientras esperaron a que el Tribunal Fiscal resuelva su controversia, los intereses pasaron de 10 a 150. Entonces eso generó una nueva demanda de amparo pidiendo la inaplicación de los intereses por constituir una sanción impropia, porque a la larga generaban ¿qué cosa? Que acudir a la justicia sea algo nocivo, porque si yo acudía a la justicia los intereses seguían creciendo y a la larga, si me daban la razón o no me daban la razón, porque es una cuestión muy azarosa, cierto y claro, puedo ganar o puedo perder, pero en caso pierda los intereses van a ser exorbitantes y incluso me pueden llevar a sacar del mercado. Es por eso que el tribunal sacó la sentencia en el caso de Graciela Fernández de Vaca, a través del cual señala que los intereses no pueden ser exorbitantes y fijan unas reglas para la administración. Concretamente, ¿por qué? Por ese problema que el Tribunal Fiscal generó, que es como le dio en control difuso y nunca lo aplicó, esperó siempre que sean los administrados quienes se aburran y acudan mediante el silencio administrativo negativo a la jurisdicción ordinaria o constitucional. Los intereses se elevaron porque puedes ganar o puedes perder. Si pierdes, es una cuestión que puede ocurrir. Puede ser que los jueces interpreten que la norma está arreglada a la Constitución, pero la consecuencia ¿cuál va a ser? Que haber acudido a la justicia genera pues que los intereses sean exorbitantes. Generó un problema adicional que recién se ha zanjado. Ahora, en lo concerniente a los intereses, esa es una posición del tribunal bastante discutible, pero para bien o para mal, esa es la interpretación que hoy en día la SUNAT tiene que seguir. Porque si el Tribunal Fiscal señala un parecer A, este parecer vincula los poderes públicos y privados. ¿Alguna otra interrogante? Por favor, una pregunta respecto a las acciones de amparo. El Tribunal Constitucional en el 2014 sacó un precedente respecto a las acciones de amparo. Esto es los agravios constitucionales. Vázquez Romero. Sí, habla sobre, en uno de los puntos habla sobre la procedencia o no de las acciones de los agravios constitucionales, ¿no? Respecto a que si en primera instancia fue desestimada, la segunda instancia es desestimada, el tribunal lo desestima también. ¿Usted nos podría decir por qué ese criterio del Tribunal Constitucional? El presidente Vázquez Romero innova en el ordenamiento jurídico al establecer nuevas reglas, no de procedencia de la demanda, sino de procedencia del recurso de agravio constitucional. Para efectos prácticos, es lo mismo, porque el tribunal no va a dar la razón, pero la diferencia jurídicamente reside en eso. En las instancias judiciales previas, el ACU y el ADQUEP han rechazado la demanda o la han desestimado, pero vamos a suponer que la han declarado improcedente, que es el escenario que usted ha planteado. Si la han declarado improcedente es porque se configura una causal de improcedencia. Ahora, el problema reside en que el presidente Vázquez Romero supedita la procedencia del recurso de agravio constitucional a una serie de reglas. Por ejemplo, imaginemos un caso típico, el caso del CAS. El CAS es un régimen jurídico laboral que en realidad, en una opinión personal que tampoco vincula al tribunal, creo que sí, pero es una opinión mía. El tribunal ha salvado la constitución del CAS. Al haberla salvado, ¿qué cosa ha dicho? Que todas esas demandas son infundadas. Más allá de que jueces ordinarios con el Poder Judicial existen algunas sentencias fundadas, el tribunal de manera uniforme y reiterada ha declarado que todos estos casos son infundados. La pregunta es, si el tribunal dice que es infundado, está emitiendo un pronunciamiento de fondo. Un pronunciamiento de fondo implica en la práctica que ha pasado el filtro de procedencia de la demanda, porque eso no sería improcedente y no infundado.
Justamente lo que hace Vázquez Romero es rechazar en bloque recursos de agravio constitucional, no porque sean improcedentes, sino porque a fin de cuentas no es posible inventar ninguna situación dada, lo que engloba las improcedencias e infundadas que reiterativamente se ha dicho que son infundadas. El problema de Vázquez Romero es que, o digamos, no es que el problema, es una de las cosas que se le puede reprochar a Vázquez Romero, es que en líneas generales no existen causales de improcedencia del ranking del Código Procesal. Sin embargo, el tribunal ha tenido a bien hacerlo. Ha interpretado la norma procesal en este caso para aligerar o aliviar su carga procesal. No necesariamente todos los magistrados están de acuerdo. Hay un magistrado que se llama Lume Fortini, que tiene una posición bastante, en mi opinión, bastante sólida, a señalar que esta interpretación no debería darse porque a la larga está interpretando una norma procesal de manera restrictiva, cuando la lógica debería ser lo contrario. La norma procesal se interpreta de manera proactiva, esto es, procurando en la medida de lo posible emitir una sentencia en forma. Sin embargo, Vázquez Romero, ¿qué cosa hace? Ante una realidad dada, que es la sobrecarga procesal, simple y llanamente está señalando, está separando lo que amerita un proceso de fondo estimativo, lo que en realidad va a ser descartado. Entonces, apelando a la economía procesal, es que Vázquez Romero busca eso, aligerar la carga. Si este caso definitivamente no va a conllevar una sentencia estimativa, pues lo matamos aquí en la casa. Esa es la idea. ¿Discutible? Creo que sí. Muy probablemente existan voces que, como la que entiendo que es la vuestra, que consideren porque esta situación es arbitraria. Empero, ese es el estado de la jurisprudencia. ¿Alguna otra interrogante, por favor? Siguiente diapositiva. El control concentrado. Y acá me voy a ceñir básicamente al proceso de inconstitucionalidad. Tiene una vía procesal específica. Existe un proceso destinado a declarar la inconstitucionalidad de una ley, proceso de inconstitucionalidad, de un reglamento, proceso de acción popular. Tiene efectos erga omnes, lo resuelto vincula a todos los poderes públicos y privados. Clarísimo. Análisis abstracto. No se analizan situaciones en concreto, se analiza la constitucionalidad de la norma, digamos en teoría. Es por eso que se dice o se solía decir de que el control que se hacía era, digamos, de supremacía de la normativa de la Constitución. Pero, como ya ha sido señalado, es posible, digamos, de salvaguardar derechos fundamentales a través de la Constitución. En realidad, todas estas características ya las hemos venido conversando, pero se sintetizan en líneas generales en estas características. ¿Alguna pregunta? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí entramos al proceso de inconstitucionalidad en concreto. Siguiente, por favor. Como ya lo dije, no cualquier persona se encuentra habilitada para interponer una demanda. Solamente se encuentran legitimados para ello todas aquellas personas que están en esa lista. El presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas, ciudadanos, gobernadores regionales y colegios profesionales en materia de su especialidad. Al respecto hay que hacer unos comentarios. ¿Debería estar el presidente del Poder Judicial? Sí, pero no está. Cuando el Poder Judicial quiere interponer una demanda, lastimosamente o recurre al fiscal de la Nación o al defensor del pueblo. Justamente la crítica que se hace a eso es de que el no estar incluido le resta autonomía, le resta independencia, porque precisamente la autonomía es la capacidad de desenvolverte por ti mismo. Entonces, si tienes que recurrir a otra entidad, como que la autonomía está mermada. Otro punto que es medular es en lo concerniente a la representación de ciudadanos. Cuando se impugnan normas locales, no son 5.000, porque pueden haber escenarios en los que la circunscripción territorial tenga menos ciudadanos, en cuyo caso se necesita solamente el 1% de ciudadanos, quienes delegarán a una persona la representación procesal. A quien se delegue la representación procesal tiene que necesariamente residir en esa circunscripción geográfica.
puesto que de lo contrario se rechazará la demanda. En realidad lo que va a hacer el tribunal, antes que rechazarla, es declarar la inadmisibilidad de la misma para que se fije otro representante que efectivamente reside en el caso. Por si acaso. En lo concerniente a colegios profesionales, el tribunal ha tenido una línea no tan clara. ¿Por qué? Porque la cuestión, materia de su especialidad, es susceptible de varias interpretaciones, de varias lenguas. El problema viene dado por el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados no está habilitado para interponer demandas de inconstitucionalidad de todas las normas en general, como equivocadamente en algún momento de la historia lo ha sostenido. Solamente está habilitado para interponer demandas que tengan que ver con el ejercicio del desempeño profesional de sus agremiados o con la salvaguarda de la democracia. En el resto de cuestiones, los colegios de abogados no tienen esa competencia y es necesario que se tome en cuenta. Es necesario que se tome en cuenta, además, de que incluso hubo un problema teórico que se planteó hace algún tiempo. Estamos diciendo que el 25% del número legal de congresistas puede interponer una demanda de inconstitucionalidad. La pregunta es, ¿una mayoría parlamentaria puede interponer una demanda de inconstitucionalidad? ¿O por el hecho de ser mayoría, el tribunal les tendría que decir, ¿para qué plantear la inconstitucionalidad? Mejor ustedes cambien, porque ustedes tienen los votos. Es algo que quedó en el tintero. En principio no habría argumento para denegar eso. Es posible, por más que motu propio ellos puedan hacerlo, plantear la demanda de inconstitucionalidad. En cuyo caso, ¿cuál sería el fin? Sería el fin que se cree la calidad de cosa juzgada y que la mayoría de lo resuelto por la mayoría de hoy no pueda ser tocado por la mayoría de mañana. Que es una salida que a alguien se le ocurrió. Nunca se llegó a plantear la cuestión en el tribunal, pero esa sería la respuesta. Porque también la lógica sería, si ustedes pueden cambiarlo, ¿para qué interponen la demanda? Obviamente hay que hay una finalidad, y esa sería. ¿Alguna pregunta en torno a esto? Caballero. En cuanto a la cuestión del procedimiento, la fiesta de los 5.000 ciudadanos acreditados es un... gracias. En cuanto a la recolección de las 5.000 firmas, cuando es una norma pues, de carácter general y otorgado, pues, es un procedimiento del JNX eminentemente tedioso. Se ha analizado la posibilidad de ejercitar un aplicativo digital, una firma digital. Ya hay normas en ese sentido para poder contemplar un procedimiento. ¿Sabe usted alguna información? Porque, no sé, alguno de nosotros podría estar haciendo una transacción bancaria con una utilización digital en un smartphone. ¿Por qué no autorizar una firma digital a efecto de no sé, la acción de inconstitucionalidad? Mire, la interrogante que usted plantea es totalmente válida. Paulatinamente vamos a eso. Tarde o temprano vamos a arribar a aquello que usted está señalando, que es, mediante firma digital, poder, digámosle, celebrar actos que, por ejemplo, le cuento o le comento que en el Tribunal Constitucional tenemos firma digital. Los magistrados firman ya no como la vieja usanza con un bolígrafo, sino digitalmente. Y es más, el día de ayer se publicó una nota en la web del tribunal que gracias a esto hay un magistrado que está de vacaciones, o digamos, está de comisión y está en el extranjero, y el extranjero está firmando sentencias. Porque al ser firma digital y todo es mediante el software se puede, digamos, la firma digital se puede hacer estando acá en el Perú o en el extranjero. Ahora, ¿el problema cuál sería? Que básicamente tendríamos que tener la certeza de que ese sistema no puede ser susceptible de ser manipulado por fines subalternos. Ahora, eso más que para eso sería para otro fin, ¿no? Por ejemplo, para construir un partido político que serían firmas. Eso también es tedioso, pero ahí creo que el control tendría que ser un poco más fuerte, ¿no? Porque lo que está tras eso acarrea consecuencias, digámosle,
de mayor intensidad que interponer una demanda. Ahora, yo estoy de acuerdo con que esto de aquí puede, en líneas generales, constituir un escollo muy difícil de superar. En Colombia, por ejemplo, cualquier persona puede interponer una demanda de inconstitucionalidad. Yo creo, en lo personal, que esa debería ser la idea. Cualquiera la plantea. Ahora, ¿el problema cuál es? ¿O cuál es el argumento que se da? Que si abrimos la puerta para que todo el mundo interponga demandas, se va a llenar el tribunal de demandas, muchas de ellas sin mayor fundamento. Claro, es un riesgo, ¿no? Pero creo yo que, haciendo sumas y restas, el que la ciudadanía se involucre en cuestiones de la polis es mejor. Porque tendremos una ciudadanía más informada. Si tienen interés en rebatir o, digamos, objetar la constitucionalidad de normas jurídicas, significa que están al tanto, que tienen interés en formar parte de la gestión pública. Y eso me parece, en lo personal, loable. ¿Alguna otra interrogante? Caballero. Doctor, ¿qué opina usted cuando la Defensoría del Pueblo se inhibe a hacer una acción de inconstitucionalidad sobre texto de discrecionalidad, ¿no? Porque yo vi un caso de que una municipalidad aprobó una ordenanza modificando una ley, lo cual es inconstitucional. Entonces, la Defensoría del Pueblo hizo un informe uso y abuso de la autonomía municipal, incluyó ese tema en el informe, pero sin embargo, paradójicamente, se inhibió de hacer la acción de inconstitucionalidad. No sé qué opina usted al respecto. Bueno, en realidad la Defensoría, como el resto de organismos finalmente autónomos, tienen facultades discrecionales. En lo concerniente a interponer la acción de inconstitucionalidad, también es discrecional. Ahora, ¿qué implica ser discrecional? No es lo que como coloquialmente la gente entiende que es yo decido sí porque sí, no porque no. Eso no es discrecionalidad, eso es decisionismo puro, arbitrariedad. Ahora, si una municipalidad le pide a la Defensoría que lo haga, se supone que lo tiene que hacer por escrito y se supone que la respuesta de la Defensoría también tiene que ser por escrito. Ahora, me gustaría saber qué argumentos brinda la Defensoría para, digámosle, verificar si eso es constitucional o no. No, doctor, el administrado solicitó, porque la municipalidad aprobó una ordenanza modificando una ley. Lo mismo. Me gustaría saber cuál es la respuesta que la Defensoría del Pueblo le da para no interponer. Porque precisamente es muy frecuente que se diga es discrecional presentarla o no, así es que considero que no. Esa respuesta, porque obviamente ese pedido se da en el ejercicio de un derecho fundamental que se llama derecho de petición, que está expresamente reconocido en la Constitución, según el cual cualquiera puede formular requerimientos a la administración o al Estado más concretamente, y el Estado está obligado a darte una respuesta, lo que no significa que sea estimativa, porque su contenido constitucionalmente protegido no va en ese sendero, va o se circunscribe a que ante un requerimiento tengas una respuesta. La respuesta obviamente no tiene que ser aparente. Si te dicen no, ¿por qué no? No hay una respuesta, hay una apariencia de respuesta, pero materialmente no la hay. ¿Alguna otra interrogante, caballero? Doctor, disculpe, a raíz de lo que usted expone de que se requiere, doctora, a raíz de lo que usted expone que se requiere una motivación, entonces, ¿qué pasa si es que no hay motivación? La pregunta viene en este punto y es la siguiente: ¿cabría un proceso de acción de amparo por deficiente motivación en ese sentido? Sí, pero en este caso el fundamento de la demanda no sería motivación, sería petición, porque tú tienes derecho a pedir y a que te digan por qué. En este caso, si el argumento es sí porque sí, no porque no, aparentemente hay respuesta, pero jurídicamente no la hay. Entonces, el fundamento de la eventual demanda que se plantee sería que se ha conculcado tu derecho de petición, en tanto materialmente no tienes una respuesta.
tienes una apariencia de respuesta, o sea, se ha simulado una respuesta, se ha arropado de juridicidad a algo que no es jurídicamente correcto. Esa sería la respuesta que te daría. ¿Alguna otra pregunta? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vamos a los efectos de las sentencias que para tal efecto se expidan. La regla general. La regla general es que las sentencias estimativas de procesos de inconstitucionalidad no tienen efectos retroactivos. Los efectos son siempre ex post y surten efectos desde el día siguiente de la publicación de la sentencia en el diario oficial. Esa es la regla. No desde la publicación en la web del tribunal, como algunas entidades lo han entendido, es desde la publicación en el diario oficial del peruano. Ahora, decimos la regla porque hay excepciones. Las excepciones establecidas en la Constitución son en materia tributaria y en materia penal. En materia penal, por el tema de retroactividad. En materia tributaria, ¿por qué? Porque el artículo 74 de la misma señala que no surten efecto las normas que contradicen lo regulado en la potestad tributaria. Ahora, en lo concerniente a temas penales no hay mayor discusión. En lo tributario, en cambio, sí. ¿Y sí por qué? Porque en líneas generales, cuando se estiman demandas, el correlato de las mismas es que se devuelva o, en su caso, que no se cobre. Entonces, pueden haber situaciones en que la sentencia estimativa genere consecuencias que en muchos casos pueden ser irreparables. Entonces, en tales escenarios, el tribunal tiene que ser mesurado. ¿Y mesurado por qué? Porque existen dos principios que no puede dejar de tomar en consideración, que es el de previsión de consecuencias y la función integradora que tiene. Entonces, para tal efecto, el tribunal puede morigerar los efectos en el tiempo de su sentencia. Puede dar una vacatio sentenciae, que es algo que ha hecho para evitar devoluciones. Puede dar efectos pro futuro y no hacia atrás, N cosas. Ojo con esto, porque estas dos reglas también se aplican para el amparo. El amparo en materia tributaria no siempre implica la reparación del agravio, esto es con efectos ex post, para reparar esa situación que justamente se califica de inconstitucional. Es posible que en el amparo también se vaya morigerando los efectos en el tiempo de la sentencia. ¿Por qué? ¿En qué se basa todo esto? En que precisamente el proceso constitucional tiene la cualidad de no ser rígido, sino por el contrario dúctil. ¿Alguna pregunta al respecto? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora entramos al artículo 82 ya para concluir. El artículo 82 habla de cuestiones relacionadas a los efectos de cómo vincula esta sentencia. El artículo 82 va dirigido a lo que es acción popular y proceso de inconstitucionalidad. Sistemáticamente se ubica en esa parte del código. Sin embargo, el tribunal ha entendido que esas dos reglas se aplican para todos los procesos constitucionales en general. ¿Cuál es la idea? Que si el tribunal, digamos, resuelve algo de fondo, tiene cosa juzgada. La garantía de la cosa juzgada es una garantía de inamovilidad de lo resuelto. Entonces, en ese entendido, la cosa juzgada vincula no solamente a los poderes públicos, sino también a los privados. Porque hoy en día los privados también tienen un poder. Hoy en día los privados también pueden violar derechos fundamentales y los derechos fundamentales tienen una eficacia vertical, esto es, son oponibles al Estado, como horizontal entre particulares. Es por esa razón que el proceso de inconstitucionalidad vincula a los poderes públicos y privados. En realidad, esta regla, que si bien es cierto se aplica en principio para el proceso de acción popular y para el proceso de inconstitucionalidad, se aplica para todos los procesos constitucionales. En lo concerniente al proceso de acción popular, como ya le hemos señalado, es posible que el Tribunal Constitucional termine
reinterpretando algunas cuestiones que la Corte Suprema puede haber, digamos, convalidado. ¿Por qué? Porque si nos ceñimos a una interpretación literal de la norma que establece que cuando se confirma la constitucionalidad en abstracto de una norma ya no cabe el control difuso, pueden haber escenarios en los que el tribunal renuncie o abdique de su función de ser el supremo intérprete de la Constitución. Y eso es un argumento apológico, esto es un absurdo. Entonces el tribunal en esos escenarios se ha salvaguardado o ha resguardado su posibilidad de hacer el control ahí. ¿Alguna pregunta sobre el particular? Bueno, muchas gracias por la atención prestada y bueno, será hasta otra ocasión, Dios mediante. Caballero, ¿alguna pregunta? Dígame. La Constitución Constitucional se habla que nosotros adoptamos un modelo dual. ¿Y qué hay del modelo mixto? ¿También lo tenemos? Es decir, ¿adoptamos los dos o es que solo nos vamos por el dual? Mire, en realidad la cuestión más que teórica es muy práctica. A nivel teórico podemos formular muchas teorías, dual, paralelo. Es más, incluso existe un modelo previo a la teoría que es el control francés. Sin embargo, tal como está planteado el Código Procesal Constitucional, que no hace más que recoger lo establecido en la Constitución, creo yo que tenemos una hibridación de procesos. Los procesos destinados a salvaguardar derechos fundamentales también sirven para salvaguardar objetivamente la Constitución. No olvidemos que los derechos fundamentales tienen un carácter no solamente subjetivo, también tienen una dimensión objetiva e institucional. Entonces, cuando se salvaguarda en una demanda de amparo un derecho fundamental, también se salvaguarda la Constitución como norma jurídica suprema. Ahora, si la pregunta es sobre cuestiones terminológicas, yo creo, y es una opinión personal mía, que no necesariamente puede compartir, yo no soy muy dado a dar o entrar a cuestiones digamos de teoría. ¿Por qué? Porque las teorías sirven para algo, que es para graficar una situación. Ahora, todas estas teorías, por ejemplo el control difuso, el control concentrado, nacen o tienen génesis en otros ordenamientos jurídicos. Por eso, cuando las importamos, hay que tener, digamos, cierto cuidado en que no se contravengan instituciones jurídicas, como por ejemplo acá ha habido, ¿no? Por ejemplo, el control concentrado es básicamente derecho europeo continental. El judicial review es básicamente derecho norteamericano. Entonces, muchas veces cuando importamos este tipo de instituciones a nuestro país, terminamos desfigurando la situación. Un ejemplo muy concreto. El Tribunal Constitucional ha fijado las clases de sentencias manipulativas, exhortativas, para lo cual ha seguido la jurisprudencia italiana. Ahora, yo no sé, hasta donde yo tengo entendido, en Italia no existe el control, no existe un proceso, digamos, de control difuso, o no necesariamente es igual el sistema. Entonces yo no sé si cuando se importan instituciones, esta importación se realiza como arreglo al sistema en el cual fueron ideados. Ahora, sobre la discusión sobre si es dual, paralelo, creo yo que es una discusión más teórica que práctica, ¿no? Ahora, puede usted formar su propia opinión, pero yo creo que en todo caso ese debate pues habría que contrastar básicamente con autores, ¿no? Hay autores que señalan cuestiones A, otros que entran en un debate distinto. Por ejemplo, en lo que es derecho procesal constitucional se habla de si es parte del derecho procesal, sobre si es derecho constitucional material, si es un híbrido. En realidad eso es movernos en cuestiones teóricas y creo yo que en todo caso la respuesta tendría que ser dada por ahí. No me siento en la condición de darle una respuesta sobre lo que usted me plantea, entonces en todo caso no.